Empezar a grabar ahora para poder explicarles un poquitito cuál era el alcance, ¿no es cierto?, de esta guía de casos de aplicación, donde nos centramos solamente en algunos aspectos que nos interesaba, digamos, reforzar, porque son conceptos que vamos a necesitar más adelante, ustedes la tengan muy claros, ¿ya? Entonces, los primeros casos estaban relacionados con los objetivos y las características cualitativas de la información financiera. Por lo tanto, lo que allí teníamos, ¿no es cierto?, que poder reconocer era algún elemento que estuviese dentro de estos capítulos y que tuviese relación con el caso que estábamos presentando, que se referían a ciertas situaciones tanto de presentación de información como de transacciones económicas que una empresa debiera, digamos, llevar a cabo. Entonces, el primer caso decía, el contador registra las facturas de los servicios básicos del mes de diciembre. Cuando hablamos de servicios básicos nos referimos a luz, agua, teléfono, los cuales al cierre del ejercicio están pendientes de pago, dado que su vencimiento es para el 5 de enero. Estoy uniendo a un estudiante, por eso. Entonces, en este caso, ¿cuál era la situación? ¿Cuáles eran los elementos claves para poder, ¿no es cierto?, poder señalar alguna respuesta asociada, digamos, a estos dos capítulos? El registro de compromisos o de facturas que aún están por vencer, que no han vencido, tiene que ver con el hecho de reconocer en el periodo en el que ocurren los gastos asociados, digamos, a la actividad de la empresa. En este caso, el gasto, el consumo de agua, de luz, de teléfono, corresponde al mes de diciembre. Por lo tanto, el gasto, ¿no es cierto?, que yo realicé debe estar, ¿no es cierto?, asociado a los ingresos que se generaron también en el mes de diciembre. Y por esa razón es que es necesario, ¿no es cierto?, poder dejar reflejados allí. Pero como no hay un pago, no voy a poder dejar reflejado el desembolso de aquellos gastos, sino que lo que voy a tener que hacer es dejar reconocido un pasivo a través de cuentas por pagar, ¿ya? Entonces, en este caso, el hecho de que yo reconozca, ¿no es cierto?, esta obligación por pagar, porque sé que el gasto corresponde al mes de diciembre, pero aún no los voy a cancelar, está relacionado con el hecho de que la información financiera tiene que considerar todos los recursos y obligaciones, ¿no es cierto?, que tiene la entidad a una fecha determinada y los gastos y los ingresos que se generaron en ese mismo periodo, ¿ya? El reconocimiento de estos elementos dentro de la información financiera es muy importante porque nosotros hablamos de información en base a periodos de tiempo. Entonces aquí tenemos que determinar que esos gastos corresponden a un momento específico de la vida de la empresa y si no se registran en el mes de diciembre voy a tener un gasto menor, por lo tanto un resultado mayor que no es el real para ese periodo. Y por eso lo relacionábamos con este concepto, ¿no es cierto?, del devengo que establece justamente esta premisa del reconocimiento tanto de recursos y obligaciones como de ingresos y gastos en el momento en que ocurren, independiente de que tenga que desembolsar dinero o recibir dinero, ¿no es cierto?, asociado a ese elemento. Eso me va a pasar con los ingresos también, ¿cierto? Con las compras de bienes del activo. También yo puedo comprar al crédito, ¿ya? Y por lo tanto me va a generar el reconocimiento de un pasivo en este caso, ¿ya? En el punto 2 dice, los estados financieros presentados por la empresa están preparados de acuerdo a las normas internacionales de información financiera, es decir, cumple, ¿no es cierto?, con los requerimientos normativos impuestos hoy día para, ¿no es cierto?, el país en términos de presentar información bajo estándares internacionales. Una parte de la organización, que es el Sindicato de Trabajadores de la empresa, ha señalado que ellos no saben cómo leer o interpretar esta información y creen que ellos están en la obligación de ajustar la información de forma de que ellos puedan entenderla. Entonces, tal como nosotros sabemos, la información financiera tiene que cumplir con el
criterio, la característica de la comprensibilidad, pero la comprensibilidad no está relacionado con hacer los ajustes necesarios para que un tipo de usuario, ¿no es cierto?, comprenda esos estados financieros, que están preparados en base a tecnicismo, a un lenguaje, ¿no es cierto?, contable, económico. Por lo tanto, quien va a usar la información es quien tiene que prepararse para comprender, ¿no es cierto?, interpretar esta información de los estudiantes. Ah, perdón, es que se están incorporando, entonces me distrae, digamos, cada vez que tengo que hacer, digamos, el ingreso. Ya, entonces la comprensibilidad era la característica cualitativa que estaba asociada, digamos, a esta situación donde los estados financieros tienen que cumplir con la rigurosidad que establece, digamos, la normativa, independiente de quién vaya a leer esa información. El tercer punto dice la estimación de incobrabilidad de las cuentas por cobrar del año 2019 no es contabilizada en este ejercicio por no ser un gasto aceptado tributariamente. En algún momento nosotros conversamos sobre la situación, ¿no es cierto?, de que existe una contabilidad financiera, pero también una contabilidad tributaria, ¿ya? Y en ese contexto, cuando nosotros estamos presentando información, estado financiero, lo que debe primar siempre es la esencia del hecho económico por sobre la forma. Y en este caso, la forma legal no puede ir por sobre los aspectos de carácter financiero. Ciertamente vamos a tener ajustes que se van a generar por las diferencias que existen entre la contabilidad financiera y la contabilidad tributaria, pero esos ajustes se van a, ¿no es cierto?, llevar a cabo a través de un proceso reconociendo, ¿no es cierto?, otras normas internacionales. Por lo tanto, esta situación está relacionada con la representación fiel de la información financiera, ya que esta forma económica es lo que impera. Cuando nosotros hablamos de una estimación de incobrabilidad, hablamos de que se tiene que incorporar estos elementos de aproximación, de estimación, ¿ya? Dadas ciertas condiciones que la empresa, ¿no es cierto?, opera, en este caso, dar crédito, implica una situación de riesgo para cualquier entidad, producto de que es posible que haya un grupo de clientes que no van a pagar sus obligaciones. ¿Ya? Entonces, fíjense que acá eh, la situación que presenta, digamos, la redacción del caso estaba desde el punto de vista, desde lo que debe ser reconocido desde el punto de vista financiero respecto de lo que es aceptado bajo otras condiciones, otras normas que en este caso son lo tributario. Por eso que la respuesta, ¿no es cierto?, estaba centrada en esta característica cualitativa de la representación fiel. Luego dice, los resultados económicos de la empresa en los últimos 10 años se han visto incrementados en un 10%, por lo que un grupo de inversores ve una oportunidad de invertir augurando que el futuro se mantendrá en este aumento. Dijimos también que era muy importante que la información financiera pudiese darnos, ¿no es cierto?, alguna información que nosotros pudiésemos extraer y predecir el comportamiento de esta entidad en el futuro, de tal manera de tomar el menor de los riesgos cuando vamos a hacer, ¿no es cierto?, una inversión. Por esa razón, el hecho de poder tener información y hacer una proyección de la información está relacionada con la relevancia y en este caso la capacidad de tener un valor predictivo respecto de la información que se está mostrando. Obviamente que cuando hablamos de relevancia también hablamos de que para que se cumpla, ¿no es cierto?, y para que la información tenga este poder de decisión en los usuarios, también la información es de carácter confirmatorio, ¿ya? Es decir, una vez que tengo el resultado, estoy confirmando lo que había eh, predecido anteriormente, ¿ya? Por esa razón es que la forma en que está redactada el caso está más bien centrado en lo predictivo que en lo confirmatorio. Entonces, en eso también me tengo que tener cuidado respecto de cómo esté la redacción,
porque ahí podría sí tener mayor relevancia el tema de lo confirmatorio. La empresa Arcos ha definido que todos los bienes que no superen un costo de 100.000 se reconocerán como gastos del periodo. También aquí es importante poder precisar que cuando yo debo registrar operaciones dentro de la entidad, voy a tener un campo de acción eh, definido por la entidad a través de sus políticas, de qué manera poder reconocer algunas transacciones en la empresa. En este caso, cuando nosotros hablamos del concepto de materialidad o importancia relativa, no estamos diciendo que un elemento es más importante que el otro, o que ese elemento que considero menos importante no se deba mostrar en la información financiera, sino que dada su relevancia, tal vez es necesario, ¿no es cierto?, desglosar esa información o reconocer esa información de una manera diferente. En este caso, entonces, la empresa tomó una decisión respecto de los bienes que ella adquiere para poder decir que estos van a ser reconocidos como activo o como gasto. En el caso de la entidad, dice que todas las compras, ¿no es cierto?, inversiones que ella haga, que tengan un monto que no supere los 100.000, se van a reconocer directamente en resultados y no van a pasar a formar parte del activo, ¿ya? Pudiendo estar dentro de estos elementos, por ejemplo, calculadoras, corcheteras, ¿no es cierto?, algún equipamiento para la cocina de la entidad, un hervidor, un microondas, etcétera. Entonces, la empresa definió que no iba a esforzarse en el caso, ¿no es cierto?, de reconocer un activo con todo lo que involucra, ¿no es cierto?, el reconocimiento de este en cuanto a los procesos que vienen posteriormente de medición y valorización de los activos. Entonces, la materialidad consideró que bajo estos valores la empresa solamente iba a reconocer el gasto del periodo. En el otro caso, tenemos que hay una información detallada. Si ustedes se fijan acá, el rubro existencia va a indicar, ¿no es cierto?, distintos componentes, que es lo que nosotros vamos a ver ahora. Eh, en el caso de las existencias, no solamente los productos para la reventa son parte de las existencias. Como vamos a ver, existen otros elementos más que también son parte de la existencia, por lo tanto, se hace necesario y exigible por la normativa mostrar el detalle y la composición de cada uno de los elementos de existencia. Entonces aquí, como parte de las existencias, tenemos materias primas, productos en proceso, productos terminados, ¿ya? Cada uno de estos elementos son existencias, ¿ya? Pero que están o tienen características, ¿no es cierto?, individuales, por lo tanto, se tiene que separar esa información. Entonces, en este caso, la mirada del marco conceptual está relacionada, ¿no es cierto?, por la representación fiel y la información que es entregada a los usuarios de la información contable, en este caso, de una manera completa. Porque no solamente me dice que tengo, ¿no es cierto?, en existencias 1.870.000, sino que me dice que ese 1.870.000 lo componen materias primas por 100.000, productos en proceso por 570.000 y productos terminados por 1.200.000. ¿Se fijan que aquí estamos revelando mayor información para poder entregar a los usuarios? Luego nos fuimos a otro apartado y aquí el título también les podía orientar respecto de cómo evaluar cada uno de los casos. Y señalaba que la respuesta a cada uno de esos casos estaba dentro de los elementos de los estados financieros y de las formas de medición. Entonces, como elemento de los estados financieros, dijimos que teníamos los activos, pasivos, patrimonio, ingreso y gasto. 5 elementos que forman parte, ¿no es cierto?, de estos estados financieros. Y en términos, ¿no es cierto?, de la medición, teníamos el costo histórico y el valor corriente, que se subdividía, ¿no es cierto?, en ciertas categorías. Por lo tanto, a raíz de la lectura de cada uno de los casos, nosotros teníamos que ir asociándolo a alguno de estos aspectos.
El caso número 7 dice, una prestigiosa compañía de electrodomésticos vende licuadoras a las cuales entrega una garantía por 6 meses. Es decir, hay un compromiso legal respecto de esta garantía para poder, ¿no es cierto?, darle seguridad al cliente de que va a poder llevar su producto y se lo van a arreglar si es que está dentro de las situaciones que establece la garantía. La entidad reconoce una provisión por los costos relacionados con esta garantía en función del historial de reclamos de sus licuadoras. Es decir, la entidad tiene antecedentes históricos respecto de cómo han salido sus productos al mercado, si es que han tenido dificultades, qué tipo de arreglos han tenido que llevar a cabo, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo, y eso le da un input para poder mejorar también su proceso productivo, ¿ya? Pero en este caso, lo que tenemos acá es que al reconocer esa provisión, lo que nosotros estamos diciendo es que se cumple con la definición de un pasivo. ¿Cuál es la definición de un pasivo? Que existe una obligación hoy presente y eso está a través de este contrato que la empresa, ¿no es cierto?, estableció con el cliente. Ella se obliga a darle esta garantía por 6 meses, por lo tanto, cumple con la definición de pasivo. No sabemos cuánto es lo que vamos a tener que pagar, porque no sabemos si de 100 clientes, 5 van a llegar a usar la garantía, ¿ya? O van a ser 10 o van a ser 20. Vamos a hacer una estimación sobre ese valor, ¿ya? En el caso 8, Repul Limitada vende piezas de repuesto para un modelo en específico de motocicletas de alto prestigio. A la Profe, fecha, sí, dígame. Pueden interrumpirme, me avisan. en la parte 7, perdón si no lo dijo y no capté, ¿Ya? en cambio también se consideraba la medición, ¿cierto? Por el tema de que serían estimados, es una cantidad estimada, ya que no hay un número determinado de reclamos. Ya, es una estimación, pero la estimación va a tener que ser en base a un historial que tenga, digamos, la entidad y va a fijar un monto, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de medición, hablamos del valor o de la fórmula que voy a utilizar para cuantificar un elemento contable, ¿ya? Por ejemplo, voy a decir que los bienes del activo, ¿no es cierto?, van a ser al valor de adquisición, es decir, al valor histórico obtenido al momento de la compra de ese bien, ¿ya? O el pasivo va a ser al valor contractado, ¿no es cierto?, con el proveedor o con la institución financiera, y ese es el valor histórico y esa es la medición que voy a utilizar, ¿ya? Si bien pudiésemos vincular de alguna manera esta situación y hablar de cómo lo vamos a cuantificar, no era el foco que se estaba presentando. O sea, no era que yo te estaba pidiendo un pronunciamiento de cómo lo ibas a hacer, cómo ibas a calcular ese valor y la medida que fueses a utilizar. En todo caso, si ustedes colocan y tiene una cierta razonabilidad la explicación, por supuesto que también se puede considerar, ¿ya? Pero aquí lo más Ya, importante profe, era decir que tenemos un pasivo, que tenemos una obligación, porque existe un contrato y porque la empresa va a tener que pagar, ¿no es cierto? O va a tener que corregir aquellos productos que están en forma defectuosa, ¿no es cierto? Entonces tiene que prepararse provisionando ese gasto que va a tener que enfrentar, ¿ya? Eso es como, ya sí, porque por aquí yo lo es, consideré como la cuenta y aparte la medición. O sea, puse ya. lo del pasivo, pero también la de medición, ¿Y qué, eh, qué medición le colocaste ahí? que era un estimado en cuanto a la medición. Ya, pero cuando tú me hablas de medición, me tienes que decir específicamente, mire, vamos a utilizar la regla del costo histórico o el valor corriente, Ah, en este caso el valor razonable se va a aplicar aquí o se va a aplicar el valor de uso. Cuando yo hablo de medición, me tengo que referir a alguna de las formas que dice el marco conceptual que sirven para medir elementos de los estados financieros. ¿Te fijas? No, no está relacionado con que yo lo estime o no lo estime, no, es saber, pero ah, ¿cuál ya, vas a usar? ya. ¿Vas a usar esta
esta o esta, que en los casos más abajo vienen algunos ejemplos, ¿ya? Entonces, en el caso de estas piezas de repuesto que ya no existe un mercado para poder venderlas, por cierto, y muchos de ustedes respondieron aquí, ya no se visualizan beneficios económicos futuros. Los repuestos que iba a ser, que esta empresa tiene para venderlo, son parte de la existencia. Pero hoy día, ¿a quién se las vendo? Si ya no existe, digamos, un cliente que necesite estos repuestos. Por lo tanto, este potencial de los beneficios económicos futuros, ¿no es cierto?, ya no existe, y en ese contexto es que estos bienes que yo tenía registrados como activos pasan a ser parte del gasto, ¿cierto? Porque no tengo, a menos que buscara un nuevo mercado y reacondicionara los repuestos, la situación que se logra visualizar acá es que no tengo un mercado activo y debiera reconocerlos como gasto. Alguien se adelantó y, por ejemplo, me habló del concepto de valor neto realizable, que lo vamos a ver, ¿no es cierto?, en existencia. Y claro, el valor neto realizable cuando es menor va a permitir generar y reconocer un gasto por conceptos de pérdida de deterioro para estas mercaderías que hoy día no tienen, ¿no es cierto?, un mercado activo para ser utilizadas, ¿ya? Pero eso, ahí se me adelantaron un poquito a lo que viene ahora de existencia. Aquí lo importante es que ya no cumplía esta condición de activo, y si no es activo, la única posibilidad que tengo es que sea gasto, ¿ya? Entonces, recordar que esas son las condiciones en las que nosotros vamos trabajando estos conceptos de elementos. Eh, el caso número 9 dice, se efectúa un contrato de leasing financiero para una maquinaria especializada por un monto de 200.000. Este contrato le otorga el control a la empresa arrendataria. Esta era una situación que también se mencionaba en el marco conceptual y por eso se los puse, porque yo entiendo que ustedes obviamente no manejan el concepto de leasing, de arrendamiento, ni financiero ni operativo, ¿ya? Pero la clave que estaba acá era que, fíjate, que una persona que arrienda, yo arriendo esa maquinaria, soy poseedora del control de esa maquinaria, es decir, yo voy a disponer cómo usar, dónde utilizar, y los beneficios que esa maquinaria genere van a ser para mí. Esta es una situación muy especial que se da, digamos, en la información financiera, donde hoy día el arrendatario es el que tiene que contabilizar el activo y el arrendador deja de reconocer ese elemento como activo dentro de sus estados financieros. Entonces, aquí no hay el traspaso de una propiedad, no hay un contrato que diga que el arrendatario es el dueño, pero sí dentro del contrato se deduce, digamos, que es el arrendatario quien tiene el control del bien, ¿ya? Este tema está relacionado con la NIF 16, que ustedes van a ver en los cursos de contabilidad superior, ¿ya? Pero lo importante es que quien tiene Profe, el control es quien reconoce el activo. Dígame. profe, en este caso no sería también como una obligación presente, no se ve Se como desde va, esa forma. sí, sí. Hay también que reconocer una obligación a través, digamos, del pago de arrendamiento, ¿ya? Pero evidentemente eso está bien, pero tal vez era menos probable que lo lograran visualizar en la redacción de este caso, ¿ya? Si lo pusieron junto con el reconocimiento del activo, súper, porque está completo, ¿ya? Pero me bastaba, digamos, el hecho de que pudiesen identificar que el control hacía que esta empresa arrendataria era la que iba a reconocer esa maquinaria como activo dentro de su estado financiero, ¿ya? Entonces, ese era el punto, ¿ya? Y si le agregaron lo otro, mucho mejor. Entonces es como un activo, pero pasivo a la vez, ¿o no? Es activo para la empresa arrendataria, la que además va a tener que reconocer una obligación, la arrendataria, respecto de las cuotas que tiene que ir pagando en el tiempo por el arrendamiento. Porque yo voy a tener que pagar arrendamientos, ¿no es cierto?,
en un plazo, aquí son años, ¿no es cierto?, que se establecen para estos contratos de leasing, ¿ya? No es que yo esté comprando, no sé, un computador, no, generalmente son inversiones importantes, propiedades, por ejemplo, o maquinarias bastante especializadas, ¿ya? Entonces, la empresa reconoce, digamos, el activo, la maquinaria, pero también reconoce una obligación respecto de los pagos que va a tener que efectuar producto del arrendamiento, ¿ya? Luego dice, una entidad emite acciones preferenciales y ordinarias en el mercado financiero. Estas acciones corresponden, por supuesto, al concepto de patrimonio. Ahí pudieron, ¿no es cierto?, establecer este concepto de las acciones que una empresa, ¿no es cierto?, emite al mercado público, al mercado accionario, para poder obtener, ¿no es cierto?, capital y recursos para la entidad, están asociados al concepto de patrimonio, ¿ya? A través de acciones que se aumentan, ¿no es cierto?, a partir del capital que ya había sido suscrito y pagado, o acciones que todavía tiene la empresa para poder liberar y ser vendida, ¿ya? Luego dice, una entidad adquiere un bien raíz por 100.000, sin embargo, la información obtenida de un tasador señala que su valor de mercado es de 200.000. ¿Cuál es el valor a registrar esta adquisición? Bueno, en este caso, si la empresa compró un bien y lo compró a un valor específico, ese es el valor que debe ser registrado al momento de la adquisición. Independiente de que vamos a ver en el cumplimiento de otras normas contables, en este caso las que están relacionadas con este ítem, que es propiedad, planta y equipo, existen alternativas de medición a la fecha de presentación de los estados financieros. Entonces, por ejemplo, simplificando lo que es ese proceso, la empresa compró el bien a costo histórico, que son los 100.000, pero al 31 de diciembre pudiese optar por la alternativa que entrega la NIC 16, que es medir y valorizar, ¿no es cierto?, este bien al valor razonable. Entonces, ahí en ese momento tendrá que hacer los ajustes para reconocer la diferencia de los 100.000 entre estos dos valores. Pero esas son alternativas que la empresa tiene que definir dentro de sus políticas contables. No es algo que automáticamente tengamos que hacer. Hay bienes que van a ser contabilizados a valor razonable, ya principalmente todo lo que tiene que ver con actividad, ¿no es cierto?, asociadas a propiedad, a activos biológicos. Ahí vamos a ver que en ese caso sí vamos a tener que reconocer a valor razonable al momento de la adquisición eh, alguno de estos bienes. Y finalmente, la entidad debe medir al valor que deberá incurrir en el desmantelamiento de una propiedad en 20 años. ¿Qué medida será la más adecuada para valorizar o para reconocer este elemento? Bueno, aquí hay que entender que hay ciertos bienes del activo, ¿no es cierto?, que la empresa va a adquirir y que tienen un efecto en el futuro, ¿ya? Supongamos que una planta productiva que se va a instalar en un lugar, no sé, en una zona cercana a la ciudad, esta planta, ¿no es cierto?, eh, genera un impacto en ese entorno, ¿no es cierto?, en ese ambiente, y esa planta va a tener, por aspectos legales, aspectos de operación, no sé, una vida útil que está establecida y que luego de cumplir con esa vida útil, con ese tiempo de operatividad, la empresa va a tener que restaurar todo ese entorno que existía antes de la instalación de la planta. Entonces, fíjense que lo que tengo que hacer es poder determinar, ¿no es cierto?, el valor hoy día de un desembolso que voy a tener que realizar en 20 años. Entonces, cuando nosotros tenemos esta situación de un valor que está proyectado a 20 años, pero que va a impactar en la información de hoy en la empresa, lo que tengo que hacer allí es aplicar herramientas matemáticas, y el valor de uso como forma o medida de evaluación me permite hacer ese descuento de los flujos futuros,
Entonces aquí a los que les gustan las matemáticas se van a entretener cuando apliquemos, ¿no es cierto?, las fórmulas de valor actual, que no sé si ya las han visto en alguno de los cursos que han tenido de matemática o de estadística, ¿ya? Porque es eso lo que vamos a tener que hacer, traer ese valor que yo he estimado voy a tener que incurrir en 20 años a hoy día, ¿ya? Lo tengo que registrar y no lo puedo registrar al mismo valor porque ese valor es el que yo espero poder desembolsar en 20 años. Y no es equivalente, ¿cierto? Porque el valor del dinero en el tiempo es diferente, va cambiando, ¿ya? Producto de la inflación, producto de muchos factores, ¿no es cierto?, económicos, no es lo mismo 5.000 pesos hoy día que 5.000 pesos el próximo año. Entonces, necesito poder hacer esa recálculo de ese valor y traerlo a un valor presente, ¿ya? Entonces, a eso se refería esta última situación, que era como un poquito más compleja porque son temas que ustedes todavía no logran, ¿no es cierto?, visualizar. Lo vamos a ver en propiedad, planta y equipo, ¿ya? Cuando veamos ese tema. ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguna consulta respecto de esta guía? Ya, joven, no está quedando nada, en realidad nos pasamos más del tiempo que yo había calculado. Eh, Les voy a solicitar que vean el ejercicio que está, ¿no es cierto?, en el aula virtual, ya, de existencia, donde la información que se entrega son compras, ventas, devoluciones, retiros, faltantes de inventario, castigos de inventario, conceptos que nosotros ya habíamos revisado, ¿no es cierto?, en el curso de Fundamentos de Contabilidad 2. ¿Qué es lo que se pide? Confeccionar los CARDEX, en este caso el CARDEX de existencia, bajo la metodología FIFO. ¿Se recuerdan de qué se trataba la metodología FIFO? Era considerar, ¿no es cierto?, las unidades más antiguas que tenían el inventario son las primeras en venderse. Y eso nos va a permitir poder valorizar las existencias al último valor de mercado, ¿ya? Como lo vamos a ver en el ejemplo, cuando llevemos a cabo, ¿no es cierto?, el proceso de registro, vamos a ver, ¿no es cierto?, cuál es el saldo contable que nos da en las existencias y vamos a ver que el precio que van a quedar valoradas estas existencias es el último precio que la empresa, ¿no es cierto?, había utilizado en la adquisición. Entonces, hay que hacer el CARDEX, luego el libro diario, ¿ya?, con el registro de las operaciones, recordar que se contabiliza con cargo a la cuenta existencias o mercaderías todos los incrementos del valor del activo, en este caso asociado a el producto que la empresa comercializa. Las ventas se reconocen inmediatamente en la cuenta de ingreso ventas, ¿ya? Por supuesto que tienen que también reconocer el impuesto al valor agregado cuando tenemos estas operaciones, ¿no es cierto?, que son hechos gravados generales, ¿no es cierto?, que son las ventas y los servicios, y también en el caso de hechos gravados especiales. ¿Alguien se acuerda de lo que le acabo de mencionar? ¿Cuáles son hechos gravados especiales? Es decir, que vamos a tener que calcular el impuesto al valor agregado a situaciones que no son ventas. ¿Alguien se acuerda de lo que les acabo de indicar? De estas operaciones asociadas a castigos, devoluciones de ventas, faltantes de inventario, retiros de propiedades. ¿Cuáles de estas deben tener grabado IVA? ¿Lo retiro? Los retiros, ¿cierto? Los retiro en especies y además los faltantes de inventario que no estén justificados. Entonces, no olvidar eso para hacer el registro en el libro diario, ¿ya? ¿Los faltantes de inventario qué, profe? Los faltantes de inventario que no estén justificados. Esos también van a estar grabados con IVA. ¿Cuáles son los faltantes de inventario no justificados? Por ejemplo, un robo que haya sufrido la empresa
y que no haya sido posible poder obtener un responsable de ese robo. La empresa va a asumir, digamos, ahí el gasto, la pérdida por esas unidades, pero no tiene cómo justificar frente al Servicio de Impuestos Internos que esas existencias no estaban en su inventario. Entonces, en ese caso, vamos a tener que grabar esa situación. ¿Ya? Profe, y ¿Sí? habían también un tipo de donaciones que eran como con fines de lucro, ¿cierto? Con fines de lucro y sin fines de lucro. Cuando nosotros hablamos de donaciones con fines de lucro, estamos hablando de todas las donaciones o entrega gratuita que hace una empresa a organizaciones, ¿no es cierto?, que son de beneficencia, es decir, el Hogar de Cristo, ¿no es cierto?, Las Rosas, ¿cierto?, la Fundación Las Rosas, o Coaniquén, o cualquier otra de estas, ¿no es cierto?, fundaciones que requiere el aporte de privados y estatales para su funcionamiento. Estamos hablando de donaciones sin fines de lucro, y en este caso no van a estar grabadas con IVA. Sin embargo, el concepto donaciones también se puede asimilar al hecho de que la empresa entregue productos en forma gratuita para ser distribuidos a clientes. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el cliente lo pruebe y posteriormente compre. Esa situación es la que nosotros llamamos, ¿no es cierto?, donaciones con fines de lucro, es decir, porque estoy entregando gratis, pero tengo una intención de por medio de generar mayor venta. Es como una estrategia, digamos, de venta, de marketing, ¿ya? Y en ese caso sí vamos a grabar con IVA. El impuesto lo graban sobre el valor de costo, ¿ya? Esa es la política que hemos estado utilizando, ¿ya? El 19% sobre el valor de costo que tenga, ya sea ese retiro, o ese faltante de inventario, o esa donación con fines promocionales. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Profe, ¿sabe qué es que no le escuché lo del principio? ¿Es un trabajo que está en el aula o...? Es un ejercicio pequeñito, con muy pocas operaciones, ¿Ya? de existencia, que es la siguiente materia que nosotros tenemos que abordar, que el PPT con su explicación ya está en el aula virtual, pero que les decía a sus compañeros, lo vamos a trabajar en forma de casos de aplicación. Entonces partimos con un ejercicio que no tiene nada de nuevo respecto de lo que ustedes vieron en los cursos de Fundamentos de Contabilidad 1, Fundamentos de Contabilidad 2, ¿ya? Para que ustedes puedan ir soltando la mano y se puedan ir acercando a lo que es la aplicación de la NIC número 2, ¿ya? Es un caso muy chiquitito, la idea era poder haber trabajado, por eso los invité por Zoom, en salas de clase pequeña, pero la próxima clase voy a tratar de también hacerlo así, porque voy a ir sala por sala, virtual por supuesto, atendiendo las dudas, las inquietudes que tengan los estudiantes, porque cuando están todos, preguntan siempre los mismos. Entonces, la idea es poder separarlos en salas de clase con grupos más chiquititos y poder ir revisando el trabajo que tienen estos grupos en torno, digamos, a casos que vamos a seguir viendo la próxima semana. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? No, profe, yo me voy porque voy a ir a la asamblea. Sí, yo también los dejo porque tengo reuniones con los profesores ahora, así es ¿Profe? que, ¿sí? ¿Cuándo va a subir las clases? ¿Están en el aula ya? ¿En serio? Sí, pues. Es que revisé y no las vi. Ya, gracias. Sí, ahora en la mañana, lo que les decía es que tuve un problema para subirlas anoche, pero hoy día en la mañana sí ya logré que se visualizara, ¿ya? Así que eso, pues jóvenes, que les vaya bien en la asamblea, participen, lo importante es estar informados, ¿no es cierto?, para poder opinar. Así que los insto a que vayan a la asamblea y, bueno, trabajen en este ejercicio que es muy cortito, ¿no es cierto?, para que lo podamos revisar en la siguiente clase. Eso. Gracias. Ustedes también, que tengan buena tarde. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, que estén muy bien.